Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, les damos la bienvenida y empezamos con la información. El presidente Iván Duque entregó un balance sobre las lluvias en el país. El jefe de Estado aseguró que ha golpeado a 6 departamentos y el número de afectados llega a 54.000. Duque viajará mañana al departamento de Vichada. En compañía de sus ministros, el presidente Duque entregó un balance de la emergencia que por cuenta de las lluvias terminó afectando a la capital del Putumayo, Mocoa, este fin de semana y a otros 4 municipios aledaños. Se ha restablecido cerca del 70% del servicio de agua potable en la ciudad de Mocoa y esperamos que para el día de mañana, hacia el finales del día, hayamos podido llegar al 100% del restablecimiento del servicio. Habrá la disponibilidad de proveer el recurso con carro tanques hasta el día jueves, que esperamos tener restablecido el servicio en los otros municipios. Además de atender a 169 damnificados, el presidente designó al nuevo director para la unidad de la gestión de riesgo como el gerente de la reconstrucción de Mocoa, que por cuenta de la avalancha que vivió hace un año, también sigue con afectaciones. Le he dado instrucciones a la directora del Departamento Nacional de Planeación para que analicen cuáles son los recursos que se pueden liberar rápidamente, que estaban pendientes desde hace más de 2 meses. Hasta ahora, el proceso siguiente del POT vale más de 125.000 millones de pesos, las obras de mitigación más de 38.000 millones de pesos y 25.000 millones de pesos para un tema de vivienda, que son los datos que hasta ahora estamos analizando y estudiando para los procesos que se nos vienen. El nuevo delegado de Duque para esta tarea anticipó que en 2 meses se evaluará el plan de ordenamiento territorial y así poder reubicar familias. Indiscutiblemente va a haber un proceso grande de reubicación. Mocoa tiene 8.142 predios y ese es un tema que indiscutiblemente la afectación que hasta ahora se tiene podría ser cercana al 50%. Sin embargo, el invierno no solo ha afectado a Mocoa, sino a otros 6 departamentos y el dolor de cabeza por cuenta del agua lo vive principalmente la Orinoquía. En este momento tenemos 6 departamentos afectados en 20 municipios. Alrededor de 54.320 personas han sido ya registradas y los casos más complicados están en 2 departamentos. En el departamento del Vichada, especialmente en su cabecera, Puerto Carreño, en donde la afectación es urbana. Y en el departamento de El Guainía, en Inírida, en donde la afectación es en los 8 corregimientos que hacen parte de Inírida. El presidente Duque viajará mañana a Vichada y Guainía para evaluar la situación y el próximo lunes a Mocoa para ver los avances en atención humanitaria por cuenta de las precipitaciones que han batido los récords de los últimos años. Los habitantes de Mocoa no se recuperan de lo ocurrido en la madrugada del domingo. Más de 170 viviendas resultaron afectadas y un total de 200 personas quedaron damnificadas. El gobierno se comprometió a la reconstrucción de las viviendas que se perdieron. La tragedia actual revuelve los sentimientos, evoca lo que se pensaba superado después del 1 de abril del año pasado. Ayer en la madrugada las fuertes lluvias volvieron a hacer estragos. Los pobladores fueron evacuados, sonaron las alarmas, se cayó el puente construido hace 14 meses. Las casas se cayeron ante los ojos de sus moradores. Se preguntan algunos, ¿es esta una tragedia superada? Aquí el barrio San Agustín estamos exigiendo el muro de contención para que nos favorezca un poquito. Pues la verdad, yo la ayuda que le pido al gobierno es que me ayude a construir mi casa y lo del negocio. Las inundaciones provocaron que los acueductos tuvieran problemas y el agua escaseara. Hoy está restablecido el 70% del servicio de agua en la ciudad y para mañana tendremos el 100% del servicio restablecido. Esto respecto a Mocoa. Para el resto de municipios afectados, en el departamento de Putumayo hemos traído 18.000 galones de agua que servirán para suplir la demanda de aquí al jueves. El ministro de Vivienda pronosticó que la construcción de casas tras la tragedia está en firme, junto con un plan de manera integral con las autoridades que permita soluciones permanentes. Ya vienen avanzando dentro del plan las primeras casas, hubo 300 unidades habitacionales entregadas en Sauces 1 y se tiene previsto a 12 meses vista continuar con la construcción de 900 más. En la tragedia de hace 1 año y medio quedó un presupuesto para tales fines, esas obras no están avanzando al ritmo que quisiéramos, tenemos que intervenir muy rápidamente para acelerarlas.
Tras la creciente de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, se vieron afectados 5 barrios y 3 veredas y más de 20.000 personas fueron trasladados a puntos seguros. Y las lluvias también hacen de las suyas en Antioquia. Provocaron el desbordamiento de una quebrada y un derrumbe que bloquean la vía a la hidroeléctrica de Ituango. Según EPM, el hecho ocurrió a 20 minutos de la hidroeléctrica sin generar ninguna novedad en las obras del proyecto. Las quebradas cercanas a la obra aumentaron el caudal, ocasionando una afectación parcial en la vía que comunica al proyecto con el sitio El Bombillo, norte de Antioquia. A esta hora trabajan con maquinaria para normalizar el paso en este sector. Pues así es, esa es la realidad que tenemos hoy en el país, las lluvias haciendo de las suyas. Mauricio, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, aquí recordando, ¿sabe? Recordando esta tragedia que tuvo lugar en Mocoa hacia los últimos días de marzo del 2017, recordando cómo pues conmovió al país entero y ahora otra vez tenemos los ojos puestos allí en el departamento de Putumayo y bueno, en otras regiones del país. Las ayudas están llegando, la atención se está dando de manera oportuna, pero el problema de fondo aquí es otro y es el tema de la reubicación que necesita Mocoa, más muchos otros municipios, veredas de nuestro país, y el cuento es que esto cuesta mucho y se demora. Paula, hoy podríamos estar titulando ahí detrás suyo, donde dice 54.000 afectados por lluvia, sí. Podríamos estar diciendo crónica de una tragedia anunciada o crónica de una tragedia repetida. Muchas vidas perdidas, eso es cierto. Por lo tanto, algo hay que destacar, es decir, entre el sábado y el domingo llovió de manera brutal en Mocoa. Algunas personas en ciertos momentos calculan que llovió más que en marzo de 2017. Y en marzo de 2017 tuvimos la cifra lamentable de 336 muertos y 100 desaparecidos. Hoy estamos hablando de una gran cantidad de tragedias. Ustedes vieron las casas, los puentes, la gente teniendo que evacuar, pero de ninguna manera algo de la proporción de lo que tuvimos hace año y medio más o menos. Quiere decir que algo se ha hecho bien en los últimos 18 meses y algo no se ha hecho bien, también hay que decirlo. En este momento en que tenemos nosotros en 20 municipios del país, ustedes veían 56.000 personas, 12.000 familias afectadas por el invierno, creo que hay que reflexionar bien en qué es lo que se ha hecho adecuadamente y qué es lo que no se ha hecho adecuadamente. Hay cosas que significan inversiones suaves o estrategias rápidas, lo que uno podría decir estrategias livianas que se han hecho y se han hecho bien. Un sistema de alertas que no tenía Mocoa originalmente y que funcionó de manera casi que impecable en esta ocasión, que fue la que permitió en un momento dado que la gente saliera de sus casas, fuera anunciado oportunamente, se fuera a los sitios donde se tenían que reunir, de ahí se desplazaran a donde no corrían peligro y se salvaran vidas. Ese sistema de alertas tempranas costó una plata, se implementó, se fue utilizando permanentemente para entrenamientos y demás y funcionó. Ahí hay algo que aprender y hay algo que aplaudir y saludar. Los simulacros, la gente le hablan de simulacro en cualquier parte del país para cualquier eventualidad y terminas mamando gallos, saliendo a comprar empanadas, lo que ustedes quieran. La gente en Mocoa se ha tomado también los simulacros, que hace 10 días hicieron el último simulacro, funcionó muy bien y funcionó el día sábado a domingo, en la madrugada del domingo, para estos efectos. Por lo tanto, eso que podríamos llamar tecnología liviana, inversiones no muy cuantiosas, usar la mano de obra y la capacidad de la gente han funcionado. Paula pone el dedo en la llaga. Aquí hay en Mocoa y en muchos municipios del país, y hace año y medio lo documentamos de manera bastante profunda, hay una inmensa cantidad o de invasiones en terrenos que son lechos de los ríos, o sencillamente, no necesariamente de invasiones, pero sí urbanizaciones desarrolladas sin la idoneidad necesaria. Por lo tanto, lo que significa ya entrar a mover gente, a reubicar gente, a hacer inversiones cuantiosas, a empezar a convencer a la gente que se tiene que ir de sus casas para llegar a una eventualidad que quién sabe qué le va a significar. Eso vale plata. Afortunadamente el gobierno está cogiendo aparentemente el toro por los cuernos. Ustedes vean al funcionario diciendo la mitad de los predios de Mocoa están afectados por esta situación. Entonces, antes de que venga una próxima tragedia y antes de que tengamos que cambiar el titular que tenemos atrás nosotros y estar saludando lo que se ha hecho bien, hay que moverse rápidamente. Y la gente también que ya ha aprendido que no puede estar en el lecho de un río, por más que ahí esté su terruño, por más que ahí esté su pedacito de casa, tendrá que moverse y tendrá el gobierno que facilitar ese movimiento, por supuesto, con las correspondientes erogaciones. Ojalá que este invierno pase más o menos en
en blanco en términos de víctimas mortales y ojalá que este invierno permita que se hagan las inversiones para completar la tarea que se ha hecho razonablemente bien en 18 meses. Ojalá, y usted tiene razón, Mauricio, esto es un trabajo de todos. Duras frases del saliente Contralor de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que no se puede dejar a un corrupto al frente de la Contraloría, entidad que regula los gastos de la nación. A pocos días de que Edgardo Maya deje la entidad de control fiscal, aseguró en un foro anticorrupción y haciendo énfasis en las palabras de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que el nuevo Contralor no puede ser de bolsillo. Hay que nombrar una persona independiente. Normativamente no podías acceder a la Contraloría una persona que fuera sancionada disciplinariamente o fiscalmente, que eso no tenía presentación y salieron con el tema que era inconstitucional. Después pusieron la norma y suprimieron la norma, que quien tenga relaciones de parentesco con parlamentarios de cualquier grado no podía ser Contralor General de la República y la suprimieron. Y yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la Contraloría General de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil un violador. El procurador insistió en la necesidad de la independencia de poderes para poder combatir la corrupción. Lo peor que puede aspirar un gobierno es tener organismos de control o poderes judiciales arrodillados. La percepción, según revelan las autoridades y el propio gobierno, es que en Colombia la lucha contra la corrupción se perdió. En general, un gran abuso del poder, y esto toca también muchísimo con lo que es el sector privado y también con ciertas esferas de la sociedad. El fiscal aseguró que poco se puede hacer contra los corruptos cuando las leyes no contemplan penas severas y cuando el sistema está tan congestionado. Conduce a que los imputados por casos de corrupción se vayan para sus casas, lo cual genera un desasosiego enorme entre el ciudadano. La señora Oneida está hoy en su casa. Por su parte, el procurador se mostró en desacuerdo con la implementación de una Corte Internacional Anticorrupción propuesta por el canciller Carlos Holmes. Y hoy fueron escuchados los 59 candidatos a la Contraloría General en un proceso que duró cerca de 7 horas en el Congreso. Una vez se analizaron las hojas de vida y se realizó el examen de conocimiento a los 59 candidatos para ocupar la entidad que controla los gastos fiscales del Estado, hoy en el Congreso fueron escuchados uno a uno. Entre los más opcionados están el exmagistrado Wilson Ruiz, el exauditor general Carlos Felipe Córdoba y hoy director de la Federación de Departamentos, y el candidato al uribismo es José Félix Laforí, director de Fedegan y esposo de la congresista María Fernanda Cabal. Una vez terminó la audiencia en la Secretaría General, cada congresista entregó un listado con los 10 nombres que a su modo de ver deben conformar la lista depurada. La votación para elegir se va a realizar el día sábado a las 10 de la mañana, ya no es el jueves. Esta es una notificación oficial. La votación se va a hacer el sábado porque hubo un desfase de tiempos y la ley 1904 y la resolución 09 establecieron 5 días hábiles para publicar unos asuntos y solamente se puede hasta el sábado la votación. Mañana martes continuará la audiencia en el Senado y el miércoles 15 de agosto acudirán los 10 a la Cámara de Representantes. El presidente Duque inició los cambios estructurales en la presidencia. Hoy nombró a su alto consejero para la paz y otras 5 altas consejerías, también 4 viceministerios y al superintendente de salud. Lo único que a nosotros nos debe obsesionar es el servicio a los altos intereses de este país. Con esta premisa, el jefe de Estado tomó posesión de sus 6 nuevos altos consejeros, entre ellos el alto consejero comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien tendrá en sus manos temas espinosos como los diálogos de paz con el ELN. Creo que nos va a ayudar muchísimo en esta tarea de acompañar el diseño de la política de seguridad nacional, para que esta sea una democracia segura, para que cuando hablemos de democracia, nuestra democracia no sea una democracia constantemente amenazada por los violentos. También tomó juramento a Emilio Archila, quien estará en la Alta Consejería para la Estabilización, antes conocida como Consejería del Posconflicto. Creo que será muy importante para que se llamen las cosas por su nombre, para que podamos cumplirle al país con llevar las inversiones que se requieren en las zonas golpeadas por la violencia,
En otros frentes también nombró a sus consejeros de la Alta Consejería para Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Rafael Guarín será el alto consejero de Seguridad Nacional. Clara Elena Parra, la alta consejera para la competitividad, y Álvaro García, alto consejero para las comunicaciones. Ante el presidente también tomaron posesión 4 viceministros de las carteras del Interior, Trabajo y Justicia, el director de Colciencias, además del nuevo superintendente de Salud. Necesitamos mejorar la capacidad sancionatoria que tiene la Super para poderle dar más rigor al sistema de salud colombiano. Duque pidió a sus altos consejeros franqueza para poder llevar a cabo un gran pacto por Colombia. Los líderes de izquierda, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, decidieron zanjar sus diferencias y todo indica que desde ahora trabajarán en el bloque parlamentario de oposición. El ex candidato presidencial y hoy senador Gustavo Petro publicó en sus redes sociales una foto con el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y sin duda alguna uno de los congresistas mejor calificados a la hora de dar resultados en la rama legislativa. Ese encuentro se dio en la tarde de este domingo 12 de agosto y Petro dijo que es el momento de zanjar los desencuentros del pasado. Construir lo nuevo, oponernos a lo que ya hiede de corrupción y de atraso. Los caminos hay que recorrerlos juntos. Ese encuentro se dio en horas de la tarde de este domingo 12 de agosto. En la tarde de hoy, en una conversación cordial con Petro, Gustavo, Holman Morris y Álvaro Argote, coincidimos en las muchas razones que tenemos para oponernos al gobierno de Iván Duque en defensa del verdadero progreso del país. También analizamos las elecciones de 2019. Aunque no se definió con exactitud las elecciones de 2019, sí queda claro, por ejemplo, que la bancada alternativa suma 25 curules en el Senado, suficiente para hacer contrapeso con la bancada de la oposición. El expresidente Santos radicó una carta en el Congreso con fecha 10 de agosto para pedir la autorización de salir del país. La autorización ya está en trámite, por lo que Santos debe informar al Congreso sobre cada viaje internacional que tenga hasta dentro de un año. Santos ya está en Miami y permanecerá allí hasta el 20 de septiembre. En la primera semana de octubre dictará conferencias en Chile y Nueva York. Luego tendrá actividad académica en la Universidad de Harvard. La captura del presunto asesino del funcionario del Banco de la República, Álvaro Torres, abrió de nuevo la polémica por los delincuentes que son puestos en libertad. Según las autoridades, John Anderson Medina tenía antecedentes por tentativa de homicidio, hurto y porte de armas, pero estaba libre. Para la justicia, John Anderson Medina Camacho tenía un largo prontuario que incluye el intento de asesinato contra un familiar en el peligroso barrio La Paz, donde fue asesinado el jueves pasado Álvaro Torres. La tentativa de homicidio, pasando por hurto, por tráfico, porte de estupefacientes, tráfico, porte de armas de fuego. Un conductor que el mismo día de los hechos también tomó equivocadamente la ruta que le marcó la aplicación Waze, le contó a las autoridades cómo Medina, en compañía de otros delincuentes, atacaron al economista. Estamos haciendo una solicitud de algo más de 3 órdenes de captura sobre este mismo hecho. El distrito alista además una intervención integral al barrio La Paz. Todos estos vecinos en ocasiones son testigos complacientes de lo que estas personas hacen. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero del 2013 y julio de 2017, el 15% de capturados en Bogotá fueron reincidentes. Unos 21.252 tienen de 2 a 5 capturas y 1.025 de 6 a 9. Incluso hay delincuentes con 52 anotaciones. Medina fue enviado a la cárcel Modelo y podría pagar una condena de 33 años. En los primeros 10 días de agosto han ocurrido 43 homicidios en Cali, 12 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Las muertes violentas en la capital vallecaucana siguen en aumento. Entre enero y junio de este año, Cali registró 587 casos de homicidios, seguido de Bogotá con 501 y Medellín con 322. Estamos preocupados por el aumento de agosto, pero estamos tomando las medidas pertinentes para cerrar el mes, ojalá con una disminución como lo hemos logrado los meses anteriores. Solo en los primeros 10 días de agosto la cifra alcanzó los 43, lo que representa un aumento de 48%. No nos vamos a echar para atrás, por el contrario, vamos a arreciar la ofensiva contra las estructuras delincuenciales que azotan a la ciudad de Cali
que son las culpables de la gran parte de los homicidios y de los hurtos que afectan la seguridad de los caleños. Para mitigar estos hechos de violencia, la policía y el ejército aumentarán los patrullajes terrestres y aéreos en las comunas 6, 13, 14 y 15, principales focos de criminalidad e inseguridad en Cali. En lo que se refiere al atentado en contra de un CAI de policía, la investigación descarta que se trate de acciones subversivas, por lo que fue atribuido a delincuencia común. Pues volvemos a tener por cuenta de la inseguridad el mismo debate de siempre y Mauricio, la verdad esto es muy desalentador. Mire, a raíz de esta tragedia ocurrida en Bogotá con el señor Torres, estamos otra vez todos debatiendo el papel de la policía que hace de todo para capturar a los delincuentes versus un sistema penal que parecería ser débil y los deja libres. Y esto no está muy lejos también de la situación que se conoce en este Consejo de Seguridad de Cali. La pregunta que queda entre muchas otras, pues es ¿cuándo y sobre todo cómo hacemos para pasar de ese debate y de la indignación a las acciones? Paula, en el caso de Cali hay un elemento adicional, un ingrediente adicional, y es la cercanía a ese foco de narcotráfico y de ausencia del Estado que es el suroccidente colombiano. En la medida en que hay o desmovilizados, que esperamos pues que no sea la mayoría de los que están delinquiendo en este momento, pero seguramente habrá muchos de ellos que están en esa condición, pero en la medida en que además está ese cinturón de salida o ese camino de salida del narcotráfico, donde hemos relatado muchas veces luchas de bandas criminales por lograr el poder de esa región, Cali se ve mucho más afectado. Acuérdense ustedes, 3 focos muy importantes en el país: el nororiente, en la zona del Catatumbo, el suroccidente, en la región de Nariño y Cauca, y en el Urabá antioqueño. Ahí hay 3 focos de los que se nutre además la delincuencia ciudadana. Muchas veces se dijo en el pasado, cuando empezó el posconflicto, que se iba a incrementar la inseguridad ciudadana, porque terminado el posconflicto iba a haber un rebote de una cantidad de personas que no sabían hacer nada más en la vida, o no habían hecho nada más en la vida que tener un fusil en la mano, que seguramente en la medida en que las estrategias posconflicto se demoraran en dar frutos, como se han demorado por lo menos parcialmente, empezarían a delinquir directamente en las ciudades. Y en ese momento se señaló al entonces vicepresidente, el general Naranjo, diciendo: este es el hombre para controlar la seguridad ciudadana. No se han dado las cifras, ustedes ven las cifras de Cali, las cifras de Bogotá, las cifras de Medellín, Cali con una cifra altísima, ustedes veían en nuestro banner, en el aviso que aparece abajo, que son 587 homicidios, antes habíamos tenido un error invirtiendo una cifra y pusimos 857, en todo caso es una barbaridad de cantidad de homicidios, sobre todo comparado con la proporción de la ciudad de Cali. Pero ojo, que decir que la seguridad ciudadana en manos de la policía es el único factor que está detrás de esto es equivocarse del totazo. Por supuesto que es un factor que juega un rol y por supuesto que hay que fortalecer la policía, las cámaras, las estrategias preventivas, la inteligencia en las ciudades. Por supuesto que hay que avanzar en las políticas del posconflicto. Una gente que está en unas veredas allá esperando a ver cuándo es que le va a llegar el proyecto productivo, pues te vi, me voy para la ciudad a ver qué es lo que puedo hacer allá y pues, probablemente no vaya a hacer nada y no estoy justificando de ninguna manera. Pero ojo que cuando nosotros hablamos de un potencial asesino, por lo menos sospechoso en este momento de ese execrable crimen del final de la semana pasada, que ya tenía anotaciones previas por porte de armas, por tentativa de homicidio, por robo, estamos diciendo: hey, aquí no hay un problema de policía, este tipo lo agarraron, se lo llevaron, la fiscalía lo reseñó y volvió y salió, que es donde Paula está poniendo el dedo en la llaga. Acuérdense ustedes, de 100 crímenes cometidos en el país, 95 quedan impunes y no terminan llegando a la justicia. Por lo tanto, no nos equivoquemos al decir: no, es que la policía y que no se mete al barrio La Paz, les da miedo, entre otras paréntesis. Eso de anunciar que vamos en unos días a hacer un operativo en el barrio La Paz, lo que significa es que todo lo que hay que encontrar allí se va a ir en cuestión de horas, pero cierro paréntesis, hay que trabajar en la reforma a la justicia y hay que trabajar en una estrategia de aumento de cupos carcelarios. Mientras no haya donde meter a la gente en las cárceles, los jueces van a ser laxos, van a sacarse problemas de encima. Nos inventamos la ley de pequeñas causas, nos inventamos la ley de descongestión carcelaria. En los últimos 4 años hay 2 leyes que ayudan a que pulule el delito en las calles y ese no es el camino a seguir. Ojalá haya recursos y haya voluntad política para agarrar el toro por los cuernos. Una ofensiva contra el ELN en Bolívar permitió la captura de alias Pichón, cabecilla de finanzas de esa guerrilla y señalado del homicidio de 11 militares en Antioquia. La guarida de este criminal fue ubicada en la vereda Chicamoque, zona rural del municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar. En el prontuario de este guerrillero reposan hostigamientos contra las fuerzas militares y de policía.
en las que murieron 11 uniformados, así como actividades de minería ilegal, extorsión, homicidio y secuestro. Se logra atacar de manera contundente el sistema armado y financiero del Frente José Antonio Galán del Ejército de Liberación Nacional. Ubicar el campamento en el que alias Pichón y 2 de sus hombres de confianza se resguardaban estuvo a cargo de la inteligencia de la Segunda División del Ejército y la Policía, así como de la destreza de la Fuerza Aérea para estudiar el lugar. La operación se ejecuta en Santa Rosa, sur de Bolívar, mediante el aporte de información valiosa por parte de la comunidad. Se logra llegar al campamento que tenía capacidad para 15 terroristas. En el lugar, las autoridades se incautaron de un amplio arsenal de armas, explosivos y equipos de comunicaciones. Hacia las 8 de la mañana, un bus que cubría la ruta Medellín-Bucaramanga y que transportaba a hinchas del Nacional se accidentó, dejando a 24 personas heridas, 2 de ellas de gravedad. En el kilómetro 66+700 de la vía La Fortuna, Bucaramanga, se presentó el accidente de un bus de servicio especial, el cual transportaba a 40 pasajeros, entre ellos un grupo de hinchas del Club de Fútbol Profesional Atlético Nacional, que venía viajando desde la ciudad de Medellín. Se ha destinado un grupo específico para que investigue las causas de este accidente. Hasta tan pronto no tengamos ese resultado de esta investigación, no podemos afirmar cuál es la posible hipótesis. 24 pasajeros resultaron con golpes y laceraciones, los cuales fueron enviados a centros hospitalarios de Girón, el municipio más cercano al lugar del accidente. Una vez pudieron sacarlos del interior del bus siniestrado. Posterior a la evacuación de estos pasajeros, se logra evacuar al conductor, el cual estaba atrapado en la cabina. El conductor y otra persona tuvieron que ser trasladados al Hospital Internacional por la gravedad de sus heridas. Según el parte médico, los demás pacientes fueron dados de alta. Algunos pasajeros que resultaron heridos aseguraron que el bus se quedó sin frenos. La reforma tributaria que aún no se ha presentado ya tiene críticas fuertes. Según Justicia Tributaria, no hay cómo garantizar devolver a los más pobres el IVA que pagarían a más productos. El gobierno dice que todos deben hacer su aporte. Al presentar los lineamientos de la que será la reforma tributaria, el ministro de Hacienda dijo que plantea ampliar el número de productos que pagan IVA y reducir los impuestos a las empresas. Justicia Tributaria dice que se trata de un golpe a la clase media. Un peso mayor para la clase trabajadora, para la clase media nacional, que va a tener que cargar con más impuestos. El ministro no lo ve así. Sostiene que el aporte de todos es clave. Es una parte activa de la financiación de todas esas actividades y de todas esas estructuras redistributivas de toda la lucha contra la pobreza. Según Justicia Tributaria, plantear una devolución a los más pobres a través del CISBEN no es una opción. Ampliar la base de productos con IVA golpea a todos por igual. Que van a tener que pagar por igual los sectores más pobres de la población y los más ricos sin ninguna diferenciación. Hay que hacer una evaluación rigurosa sobre los beneficios tributarios que algunos reciben. En Colombia hay más de 230 tipos diferentes de beneficios tributarios que son el resultado no de una evaluación económica o de una evaluación tributaria sobre la conveniencia para el país, sino el resultado del lobby político que se hace en el Congreso de la República. Justicia Tributaria dice que se plantea la privatización de Ecopetrol y marchitar el sistema público de pensiones. La clase media va a pagar más y las empresas van a pagar menos. Es una frase que le oye uno a todo el mundo desde que se empezaron a conocer, pues, como esas primeras pinceladas de esa reforma tributaria que planea, pues, poner en marcha este nuevo gobierno. Pero, Mauricio, esta frase, la verdad, merita un análisis que vaya mucho más a fondo. Escuchaba usted ahí, pues, todas, digamos, las aclaraciones que tiene que hacer Red de Justicia Tributaria, que no está como muy de acuerdo. Pero lo cierto es que Colombia sí es un país que tiene una base tributaria muy bajita. Se necesita que más gente empiece a pagar impuestos. ¿O no? El otro día, el viernes pasado, mencionábamos el número de personas que pagan impuestos de renta en Colombia. No, bueno, yo me quedé aterrada. Y en la mitad de la nota, Sigo Paula, aterrada. entró en colapso. Sí, 2.600.000, no se me olvida la cifra. Exactamente, no ha podido dormir. No. Porque es muy poquita gente en todo caso. Entonces, un momentico, no nos alborotemos y vamos en 3 pasos a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando acá. Paso número 1, empresas o personas. Todavía no hablemos de clase media, alta, lo que sea. Empresas o personas. En la mayoría de países del nivel de desarrollo de Colombia o de niveles más avanzados, el grueso de los impuestos de renta van por cuenta de las personas y no por cuenta de las empresas. En Colombia pasa todo lo contrario, más o menos 2/3 partes de la renta lo pagan en términos de valor las empresas y solo 1/3 parte las personas. Ustedes dicen, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Pues que las empresas tienen que ser competitivas, las empresas tienen que tener la posibilidad de crecer, las empresas tienen que tener la posibilidad de dar trabajo y
en esa medida no pueden terminar ahogadas por cuenta de un collar de falta de competitividad por un collar tributario. Es razonable, a mi juicio, que haya un alivio para las empresas, no digo los ricos, ahora vamos a hablar de los ricos, un alivio para las empresas para que haya actividad económica y que eso se compense con mayor impuesto de las personas. Punto número 2, en las personas, que pague quién, que no pague quién, si son 2.600.000 que no dejaban dormir a Paula o si deben ser más. Ojo a lo siguiente, aquí hay una regla central, progresividad, que quien más gane pague mucho más que quien gana menos. Es muy fácil sacar un titular, no, es que la clase media lleva del bulto. Hagamos las cuentas de lo que vaya a resultar finalmente y veamos que quien más gane pague proporcionalmente mucho más que quien menos gane. Pero tiene sentido por lo menos bajar la cota de ingreso desde la cual se debe declarar, en parte para pagar algo más de impuesto, pero sobre todo para tener un control, un monitoreo sobre la información de unos y otros. Ustedes saben que parte de la elusión que hay en este momento en los impuestos en Colombia tiene que ver con que esos 2,5 millones que terminan declarando, terminan diciendo que hay una gente por ahí fantasma que no sé qué y sé cuánto. Los cruces de información permiten tener más agarrado el tema tributario y eventualmente también hacer que quienes ganan más que el salario promedio o que los ingresos promedio laborales paguen algo y no sean solo 2,5 millones de personas las que pagan. Pero ojo, progresividad. Y ahí hablamos del tercer punto, que son los ricos. En el caso de los ricos no solo se trata de decir, no, es que les vamos a subir la renta y demás, sino que las rentas de capital que vienen de las empresas, para los grandes propietarios de las empresas, también sean gravadas, es decir, gravámenes para dividendos, gravámenes para rentas de capital. Y concluyo con una reflexión que es la siguiente: por supuesto que en los pobres y en la canasta básica debe haber una cantidad de exenciones, las que hay hoy en día, 30% de la canasta familiar exenta de IVA. La pregunta es si se les devuelve a través del Sisbén o no se les cobra o eso sirve de filtración. Ese es un tema técnico, pero la filosofía es conservar la tercera parte de la canasta familiar por lo menos exenta de IVA. Y no puedo estar más de acuerdo, para despedirme en este comentario, con lo que dice el doctor Valencia, que la inmensa cantidad de gabelas que hay en el estatuto tributario casi que tienen nombre propio, de gente que en todas las reformas tributarias, es decir, cada 18 meses, mandan sus lobistas allá con sus maletines y hacen almuerzos y celebran y no sé qué, y terminan sacando su pedacito de norma que los favorece. Ojalá en este caso no suceda eso. Este aparataje que acabo de mencionar no es malo, no es carente de racionalidad y ojalá vaya por allí, pero todos sabemos que al Congreso entra, como en el laboratorio de Frankenstein, una cosa y sale un monstruo. La trata de niños y adolescentes con fines de esclavitud sexual es una problemática que no se ha podido mitigar y tanto la Fiscalía como UNICEF unen esfuerzos y piden colaboración privada, pública e internacional para tratar esta realidad en el país. Cientos de niños y jóvenes son convencidos y endulzados con palabras que provienen de bandas y adultos inescrupulosos que los hacen caer en una red de no retorno, un tejido de prostitución que los niños y los jóvenes no se alcanzan a imaginar. Estamos llamando la atención sobre las señales de alerta ante promesas engañosas, que van a conocer su príncipe azul, que van a recibir un sueldo extraordinario como modelos fuera del país, cosas que son cuento, cosas que no son verdad. El objetivo es que se pueda contar con herramientas y armarse frente a los peligros inminentes que ofrece esta problemática delictiva. Entre otras, porque no todo el mundo denuncia, los jóvenes se sienten intimidados. En los últimos años, cerca de 14 años, hemos recibido más de 1.400 denuncias y se han logrado 123 condenas penales. Esta iniciativa busca que también se conozcan líneas como el 122 desde el celular, al que se puede llamar para denunciar inmediatamente casos como estos. Las autoridades de Argentina llevaron a cabo un allanamiento en el edificio en donde vive Cristina Fernández. La exmandataria negó los señalamientos que la vinculan con un escándalo de sobornos. La expresidenta Cristina Fernández no respondió preguntas tras presentarse en los juzgados de Comodoro Pi, pero presentó ante el juez Claudio Bonadio varios escritos en los que pidió que anulen el proceso. La actual senadora también negó las acusaciones en su contra, defendió su gestión presidencial y la de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, y acusó al presidente Mauricio Macri de perseguirla. Fernández resultó involucrada en el escándalo de los cuadernos que daban cuenta de la forma en que aparentemente empresarios, a cambio de que les otorgaran contratos para obras públicas, le entregaban al chofer Óscar Centeno altas sumas de dinero en bolsos para que éste los llevara a la casa presidencial en donde funcionarios de los gobiernos kirchneristas los recibían. En las últimas horas, el juez Claudio Bonadio
Rosario ordenó un allanamiento en el edificio en donde vive Fernández de Kirchner en La Recoleta. En dicho procedimiento, los agentes no pueden entrar a la residencia de la exmandataria, ya que ella aún tiene fuero parlamentario. El diputado opositor Juan Requesens fue trasladado a la sede del Palacio de Justicia para ser procesado por participar en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Agentes del Servicio de Inteligencia Chavista sacaron a Requesens de la prisión del Helicoide, en donde el legislador permanecía privado de su libertad. Su hermana, Rafaela Requesens, denunció que el régimen no la dejó ingresar al Palacio de Justicia y aseguró que lleva más de 100 horas sin poder ver al diputado detenido. Y aquí en el set también tenemos invitada musical para iniciar esta semana con Inés Gaviria, quien nos presenta el primer sencillo de su próximo álbum que se va a llamar Entre Canciones. Este primer sencillo, Tu Fotografía, lo hace junto a Marvel. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy feliz de estar de nuevo por acá, muchas gracias. Y la dicha es que vengas con guitarra, porque ella nunca te abandona. Ah, no, esa es la compañera fiel. Pues iniciemos justamente a escuchar Tu Fotografía, un pedacito para ya seguir hablando de esta gran producción que se viene. Perfecto. Me levanto en tu fotografía. Cada día invento una actitud. Y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero. Uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido ni el dolor. Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. ¡Qué lindo! Gracias. ¿Siempre les sale así de bien? Espero. Gracias. De eso se trata. Eso espero. Inés, todos los temas de este disco son covers. Sí. Son duetos por una parte con distintos artistas, por otra parte son covers. ¿Por qué hacer una producción? Usted que ha hecho cosas tan, tan íntimas, siempre usted con sus letras, con sus historias, empujando, y de repente, ¡prum!, en cuerpo ajeno. Pues porque me parece interesante el ejercicio y porque yo creo que todos los que somos cantautores siempre tenemos un referente de canciones que han hecho parte de la vida de nosotros como artistas. O sea, hay canciones con las que uno crece, por eso es que el disco se llama Entre Canciones, porque todos hemos crecido y tenemos una historia detrás de una canción. Entonces, yo tengo un repertorio de canciones que me gustan muchísimo y que esta vez me di como, por decirlo de alguna manera, el lujo, la licencia de decir, ay, yo quiero grabar esas canciones. Yo siempre quería haber grabado Tu Fotografía, por ejemplo. Es una de esas canciones que le llegan a uno al alma y yo sé, ¿qué pasa si hago una versión? ¿No? Entonces es como un ejercicio interesante y ha sido un experimento espectacular. Y esas canciones usted las ha hecho propias a lo largo de su vida, por lo tanto las tiene impregnadas en su sentimiento. Literal. Llega el dueto y ¿qué? Porque eso sí no es de todos los días agarrar uno y una con uno, otra con otro, otra con otro. No, y eso fue lo interesante, porque ese era el reto principal. No era solo que me gustara a mí la canción, sino que el otro artista se sintiera identificado. En el caso de Marvel hay una historia muy bonita realmente, y es que yo la invité a cantar, fue con Los años que me quedan de Gloria Estefan. Y cuando llegamos al estudio, ella se prende el computador, vemos la canción y ella me dice, uy, a mí esa canción me fascina. Y ella tiene una historia muy bonita con esa canción porque a ella solo le queda una foto de su mamá, que ya se murió, y ella se la tatuó en la piel. Entonces, esta canción tenía un significado para ella. Historia, ¿no? Es tremenda, es tremenda. O sea, a mí se me erizó la piel cuando ella me contó y yo dije, esto es como un mensaje, o sea, esto es como de más allá. O sea, era una canción que yo quería, pero que no era la que originalmente teníamos escogida. Así sean las cosas. Y rápidamente les cuento artistas invitados a esta producción: Santiago Cruz, Siam, Ilona, Alejandro González, Samper, también está Karol Márquez y también hay una canción que usted tiene solita, sí, que es como un especial. Pero nos queremos conectar un poco más con esta producción que próximamente van a conocer, se llama Entre Canciones. ¿Cuál es su canción favorita? Yo sé que es difícil cuando uno las ha elegido con tanto cariño, además son covers, pero la que más le gusta para que nos regale un poquito, y es que ya nos toca despedir el noticiero. Pues se la voy a regalar a capela ahí para eso. Para mí Me cuesta tanto olvidarte. Aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte.